Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz año 2024. Espero que la hayan pasado súper chévere. Y de este lado de la pantalla les habla Kalahak. Me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te pudiste dar cuenta, esta va a ser la primera lectura del año 2024 para los signos zodiacales. Si todavía no has visto la lectura general por signo zodiacal, la última del 2023, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas ver y veas lo interesante que estuvo para cada signo y así tengas una idea más o menos de que en forma general tienes una energía de 3 a 6 meses, ¿ok? Pero ahora voy a ver algo muy rápido, la lectura general sobre el amor, lo laboral y algún otro consejo para la salud, ¿ok? Ahora les voy a mostrar los más. Bueno, esta lectura va a ser un poco medieval. Vamos a comenzar con todos los power aquí en este año 2024. Y esto van a ser lo siguiente. Vamos a ver qué energía tienes de arquetipo con el de Camelo Oracle. Hermoso. Lo tengo, creo que lo tengo reseñado en mi... Ah, no, miento. Yo hice el unboxing, lo grabé y todo y no se grabó con audio. Subí fue algo así como algo muy rapidito, como para no perder parte del material, pero nada, no lo volví a grabar. Dije, bueno, si no quieren que se los muestre, no se los muestro. Tenemos aquí la sabiduría de Avalon, perdón, de Colin Baron Wright. Vamos a tener una pregunta gatillo con las cartas de dragones aliados. Vamos a tener, por cierto, Star Dragons, que me encanta este oráculo, y voy a estar utilizando In Between Tarot. Me disculpan si escuchan mucho ruido de motores y eso, pero no puedo hacer nada. Mira, a la hora que yo me ponga, hay bulla. A la hora que ya yo estoy haciendo otro Vision World, porque ya de aquí se me cumplieron varias cositas, entonces nada, tengo que hacer otro. Y ya puse una oficina sin ruido para poder grabar bien. Bueno, entonces ahora vamos a acomodar las cartas, voltear la cámara y nos vemos en tu lectura. Besito, va con amor, recuérdalo. Hola Libra, mira, aquí están tus cartas. Vamos a poner por aquí. Recuerda que esta es una lectura general, ¿ok? Todo lo que salga aquí, de todo lo que salga aquí, mejor dicho, toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a ver. Terquedad. Este dragón se planta en sus 13 y se niega a cambiar de opinión. ¿Qué pasaría si lo escucharas? Bueno, claramente aquí, mi querido Libra, estás en una posición de que no quieres dar como tu brazo a torcer. Perdón, ni tú ni las personas que te tienen alrededor, o sea, que tienes alrededor. Es una situación en que te piden que veas un poquito más allá. O sea, ¿qué pasa si realmente escucharas lo que la otra persona tiene que decir? Siento que para algunas personas fue algo que les pasó, se sintieron traicionados y dicen, no, yo aquí no voy a ir, disculpe. Sí, definitivamente es algo que tienes como atragantado. Mira, no he empezado bien y ya tengo que tomar agüita. Disculpen un momento. Ok. Es algo como que tienes atragantado entre pecho y espalda, como dicen por ahí. Entonces, aquí lo que te quieren decir es que manejes la posibilidad de escuchar la otra versión. Recuerda que todos pasamos por distintas cosas según nuestro estado de conciencia y bueno, ahí hay que ponerse un poquitito, hay que tener un poquito de compasión con respecto a las cosas cuando
las personas hacen algo que nos hiere de una u otra forma y ellos después quieren acercarse a pedir disculpas, a perdonar, a pedir perdón o inclusive a que nosotros le pidamos perdón. Bueno, eso es lo que me está llegando. Vamos a ver qué más te dicen. Mira, sabiduría, haciendo preguntas. ¿Qué pasaría si lo escucharas? Y transformación, definiéndote a ti mismo. Esta situación por la cual, mi querido Libra, estás atravesando o te tiene en esa posición de terquedad, de no querer doblegar tu orgullo, doblar el brazo, como tú lo quieras ver, viene de esta situación de una que va a generar una gran transformación en ti, pero esa transformación se va a dar si haces las preguntas correctas, y el único que te puede responder eso eres tú mismo. Ahí es donde tú vas adquiriendo sabiduría y así es que vas a poder transformarte. ¿Ok? Pregúntate realmente qué pasaría si escucharas a la otra persona. ¿Qué pasaría si escucharas o trataras de ver como un espectador el ambiente o lo que le rodea a esa otra persona o las personas? ¿Ok? Ya tú sabes que esto es general, usted tome solo lo que les resuena. Vamos a dejar por aquí. Si me sienten así como que, ay, es que estoy grabando a altas horas de la noche. Pero lo requiero porque si no, no puedo, no voy a terminar a tiempo con la lectura. Mira, te salió el Rey Peles. Este arquetipo, como puedes ver, es como que si fuera un pescador, pero esta historia es bien bonita, pero no se las voy a contar ahorita. O sea, esa historia es de un rey que como que maldijeron su tierra y tal, y lo hirieron con un arma, y solo los descendientes del grial lo van a poder sonar y sanar sus tierras y tal. Entonces, nada. Este arquetipo lo que te quiere decir, o lo que me está diciendo a mí en estos momentos, que realmente estás pasando por un proceso de muchos sentimientos, de frustraciones, de dolores. Pero este padecimiento que tú estás atravesando te va a ayudar para poder transmitir tu sabiduría, tus conocimientos y poder ayudar a otras personas transformando en sí. O sea, no es que tú la transformas, es que vas a ayudar a que esa persona transforme su alrededor. ¿Sabes? Es como que le vas a traer mucha paz y mucha tranquilidad. Nosotros no podemos ayudar a alguien realmente si nosotros no hemos pasado por ese tipo de circunstancias, porque podemos leer muchos libros y nos pueden hablar muchas personas, pero el hecho de vivir una situación te da una sabiduría increíble y sabes realmente cómo se puede sentir esa persona que está pasando por esa situación. Entonces, por lo que estés pasando, por lo que hayas pasado, eso va a ayudarte a ayudar a otras personas, ¿ok? Vamos a ver qué más te quieren decir aquí con Avalon. Mira, tenemos el marcador Love. Ay, qué lindo. El marcador Love y el Ciervo, Orgullo, Líder. ¿Qué veo aquí, mi querido Libras? Cuando el marcador Love sale, es como para hacernos un recordatorio de que todos formamos parte de la vida, ¿sabes? Que no eres tú solo, o que no es fulanito de tal o fulanita de tal solo. Es que todos pertenecemos al grupo, al mismo grupo de vida, árboles, animales, de todo. Entonces, cuando sale este marcador, es un recordatorio que en ese transitar de nuestras vidas tenemos que ser compasivos, tenemos que ser amorosos, porque todos somos parte del todo. Si yo, un poquitico más profundo en lo que respecta al origen de nuestra existencia, todos partimos de la misma fuente. Y si todos
provenimos de la misma fuente, si yo le hago daño a alguien, me lo estoy haciendo daño a mí mismo, o a mí misma. ¿Por qué? Porque los dos, o sea, esa persona y yo, venimos de la misma fuente. Es algo muy profundo y a veces suena así como trillado, pero cuando comprendes esto, comprendes a tener compasión por el otro. Así te haya hecho daño, porque se está haciendo daño a sí mismo. Esa persona que te abandonó, no te abandonó a ti, se abandonó a él. Esa persona que te engañó, no te engañó a ti, se está engañando a él, ¿sabes? Entonces hay que aprender a tener compasión. Sí duele, por supuesto que duele. Nosotros no somos unos santos, estamos elevados, porque si no ya no estuviéramos aquí en el planeta Tierra. Pero el pensar de esa forma alivia la carga muchísimo. Y esto también te están diciendo que tienes la energía del siervo, y esta es una energía de líder, de caminar con orgullo, de que por lo que hayas pasado, no tienes que bajarle la cabeza a nadie. A nadie le tienes que bajar la cabeza. Siéntete orgulloso de ser quien eres. Así no lo estés haciendo lo mejor posible. Está orgulloso de ti, porque más adelante, si sigues el crecimiento, te vas a dar cuenta que tú actuaste como te lo permitió tu estado de conciencia. Bien, entonces vamos a ver qué más nos quieren decir aquí los maestros y los guías. Ya, esto está bastante poderoso, hablando de transformación, de orgullo, de amor, de sabiduría. Demasiado. Vamos a ver ahora. Ya estas cartas están prebarajadas, pero vamos a darle una barajita más y vamos a preguntar qué les quieren decir los maestros a nuestros hermosos Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus en el aspecto de el amor. Vamos a pedir 5 carticas. Ya salió la primera, la segunda, aquí. Ok, vamos a pedir una más. Ay, una cartica más, por favor. Y la carta de abajo. Ok. Bueno, mi querido Libra, en el amor, esta primera lectura general que te trae el 2024, se ve que ¿cómo decirte? Has tomado medidas y has hecho como pactos contigo mismo, ¿sabes? Es como que ya no vas a perder más el tiempo. Vas a ir solamente a lo que realmente te va a llenar, te va a complementar. Es como que no vas a perder el tiempo en relaciones que sabes que no te van a dar, que no te van a aportar, sino que te van a restar. Bien, yo estoy viendo que algunos de ustedes, mis queridos Libra, no la pasaron bien. No la pasaron bien en el pasado y tuvieron que buscar fuerza de donde no tuvieron. Pero inclusive me dicen que en algunos casos hasta se tuvieron que mudar, trasladarse de ciudades. Pero siempre no perdiste como tu horizonte, ¿sabes? Como tu norte, tu luz. Y eso es lo que te está permitiendo ahora, en estos momentos, ver realmente ¿cómo decirte? Los frutos de esa siembra. ¿Ok? Estás cosechando. Te has dado cuenta que valió la pena gestar todas esas emociones. O sea, como que ir hacia adentro. Para uno u otra persona, o sea, para uno u otro Libra, sale embarazo. Veo aquí embarazos, niños. Eso también puede ser a final de año. Sí, como por octubre me están diciendo.
pero lo veo muy bien aspectado lo que es la parte de las relaciones. Tienes muy en claro lo que tú quieres y vas a trabajar por eso. O sea, no vas a estar perdiendo el tiempo. No vas a estar. Es como que se te derrumbó, o sea, pasaste mucho sufrimiento por una situación, por una relación, pero trabajaste en eso, adquiriste toda la fuerza, saliste de ese hueco de donde estás y vas a seguir trabajando en eso, aclarando los pensamientos, forzándote y tal, y vas a tener tu recompensa, ¿ok? Vamos a ver qué más tiene el querido Libra para ti en el área laboral. Bien, vamos a pedir 5 carticas. Ok. Ajá. En el área laboral. Vamos a pedir 2 cartas más, por favor. Una cartica más. Okay. Esto pareciera amor. Mira, mi querido Libras, en el área de la parte laboral, para algunos me están diciendo que hubo algo que estaba oculto, o sea, hubo como algo tras cámara, como algo muy escondido, y por fin va a salir a la luz. Va a salir a la luz y se van a dar cuenta realmente de quién fue el culpable de esa situación por la cual pasó. De hecho, en ese momento llegaste a sentir o llegaron a sentir inclusive traición sobre esto. Es como que después que sucedió esto, que ni idea, tú lo llevas, recuerda, lectura general, lo llevas a tu vida. Pero esto que pasó a nivel laboral, como que oscureció todo, como que transformó todo el ambiente. ¿Sabes? Las personas no sabían como que en quién confiar y tal, pero ya se va a aclarar, porque va a entrar la luz en ese asunto. Se van a saber quién fue realmente eso. Y eso va a traer como un equilibrio nuevamente. Y se van a empoderar las personas que se tienen que empoderar para celebrar. Es como que después de esa situación, las sociedades se van a fortalecer en ese aspecto. Para las personas que no tienen trabajo, veo que llega algo, llega una oportunidad buena después de haber pasado mucho trabajo. Bien, se ve que se ha pasado mucho trabajo, pero si vas a conseguir algo, puede ser un emprendimiento, como puede ser una nueva oportunidad en un lugar, en alguna otra parte que estés trabajando o que vayas a trabajar, mejor dicho. Sí, es un lugar donde vas a poder proteger a tu familia, aportar a tu familia claridad y tranquilidad después de haber pasado por todo ese tormento, esa penuria. Va todo mejor, va a mejorar muchísimo. Bueno, mi querido Libra, vamos a pedir 3 carticas para lo que respecta a la salud. Aquí va un. ¿Has pensado, mi querido Libra, en ir al médico? Sí. Mira, bueno, salieron estas. La voy a agarrar. Sí, ¿has pensado ir al médico? Vamos a ver cuál quedó en el fondo de la baraja. Sí. Es como que vas a buscar un especialista, algo, porque necesitas colocar en equilibrio las cosas. Pero te están diciendo aquí que principalmente, primordialmente, medites. Medites porque si no meditas no va a estar muy claro el progreso. Es como que el progreso no. Es como que la cabecita, mi querido Libra, como buen elemento de aire, tienes que aprender a controlarla porque puede desatar
cualquier tipo de enfermedades o de condiciones físicas que tú ni te imaginas, y ella ya la está creando y te la vas a creer, ¿ok? Entonces te están mandando como que a meditar, como que te están mandando a que te calmes un poquito, a que te calmes. Y esto yo lo veo aquí como una meditación, y eso, y colocar en equilibrio las cosas. Inclusive puede ser que puedas ir por busca de ayuda, y lo vas a hacer. Alguien te puede acompañar, alguien te va a acompañar, te va como que a apoyar, te vas a sentir apoyado. Puede ser que sea tu pareja, o puede ser un familiar, un hermano, una hermana, un amigo, una amiga, alguien que se está preocupando por ti y como que quiere ir en esa onda contigo, acompañarte, y de hecho te va a apoyar en todo el proceso. No sé, para algunos de ustedes se van a meter hasta en el gym y tal, y ese va a ser como el bro gym, el que está ahí siempre aupándonos y tal. Bueno, mi querida Libra, recuerda qué pasaría si escucharas a la otra versión. ¿Qué pasaría? Recuerda también que a través de todo por lo cual has pasado puedes ayudar a otras personas, y sobre todo que tienes que ser compasivo. Esa es la clave para que todo esto se vaya desarrollando de la mejor manera, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, le des like si te gusta, comentas, compártelo. Si no te gusta, coméntamelo también, dime qué tengo que mejorar, además de grabar más temprano. Ay, bueno, es que yo soy Virgo, de que a mí me gusta hacer las cosas así cuando yo me propongo hacerlas, pero ese es otro tema. Entonces, nada, recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo, y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Otra cosa, si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por volver aquí y ver nuevamente los videos que estoy subiendo. Recuerda el mismo proceso: dale like, comenta, comparte, tú sabes. Hay que ayudar a la familia, hay que apoyarnos, hay que apoyarnos. Bueno, ahora sí me voy. ¡Mua! Chao, chao. Bye, los quiero, va con amor.